bienvenidas a todas. Un gusto tenerlos hoy, como siempre decimos, en la cuarentena, lejos pero cerca. Y hoy especialmente porque tenemos la 9ª reunión científica de la Sociedad Argentina de Nutrición con una sociedad amiga. Y estamos acá entonces con Santiago Levin. El doctor Santiago Levin es el presidente de APSA, de Asociación de Psiquiatras Argentinos, y por suerte estamos pudiendo compartir esta 9ª reunión científica, ambas sociedades, en un tema interesante que es el impacto metabólico de los psicofármacos. Así que el doctor Levin es médico especialista en psiquiatría, como les dije antes es el presidente de la sociedad y bueno, acá tenemos también a Eva López, que seguramente después ya la van a estar escuchando cuando con María coordinen lo que está pasando en YouTube. Nosotros tenemos una enorme relación en este sentido con el rol del psiquiatra. Cuando tenemos que prescribir un psicofármaco, los que tenemos recorrido hospitalario tenemos re claro que tenemos que trabajar en interdisciplina. Pero no siempre esto sucede, porque no siempre uno tiene equipos armados, no siempre tiene el ejercicio, ¿no? Por ahí quizá tuvo una formación como residente, quizá hizo una especialización, pero siguió trabajando en consultorio, y esto hace que a veces la interacción de la dificultad de manejar y de decidir la indicación o la modificación de un psicofármaco sea compleja. Así que esta es la función de esta reunión científica, ¿no? Tratar esos temas que tanto nos cuestan para pensarlos, para interpelarnos, para interactuar entre nosotros, los que hacemos nutrición, los que hacemos psicología, los que hacemos psiquiatría, y bueno, siempre para bien del paciente. Así que, Santiago, por favor, te lo dejo en tus manos, lo que quieras decir. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Mónica. ¿Se escucha bien por ahí? Se escucha un Veo poquito algunas bajo, caretas. un poquito Se bajo. escucha un poquito bajo. A ver si está un poquito mejor ahí. Sí. Vamos a tratar de arreglar un poquito esto. ¿Ahí estamos un poco mejor? Sí, sí. Bárbaro, perfecto. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por esta invitación a APSA. Dos o tres cosas quiero decir después para dejar pasar a las expositoras de hoy, que son la parte más interesante de la actividad. Primero, siempre quisimos hacer actividades conjuntas con otras sociedades médicas. El año pasado hicimos una convocatoria desde APSA, a la que acudieron unas 15, 16, 17, entre ellas la Sociedad de Nutrición, porque pensamos que la facultad nos une y la tarea clínica nos separa luego, y es muy necesario, pensando en nuestros pacientes, que en una época de hiperespecialización, de conocimiento fragmentado, donde el sujeto humano termina dividido en distintas partes, este tipo de actividades suman muchísimo, terminan produciendo beneficios en la clínica para las personas a las que atendemos. Porque nosotros no somos científicos ni científicas, somos clínicos. Los clínicos atendemos personas. A las personas les pasan cosas, algunas de las cuales comprendemos y otras no. Lo más importante que tiene que tener un clínico en la cabeza es justamente saber lo que no sabe y poder consultar, poder tomarse un tiempo, poder llamar a gente de más experiencia. La medicina basada en la evidencia ha sido un gran hallazgo de la medicina de las últimas décadas, pero tiene sus limitaciones también, porque la experiencia personal, la larga tradición de miles de años, al menos desde Hipócrates hace 2500 años, también tiene una importancia. Nuestra herencia chamánica, nuestra intuición clínica. Y acá estamos, yo quiero decir dos palabras sobre la expositora que presentamos de APSA, que es una querida amiga y maestra para mí, la doctora Gabriela Juffe, que es médica especialista en psiquiatría. Es una de las personas que yo más quiero en la especialidad, en lo personal y en lo profesional. La he visto, digamos, es una profesional
que no, es excelente en el pizarrón, pero es excelente en el campo de trabajo. Yo la he visto sacar adelante pacientes que nadie había podido ayudar, con la alquimia que solo tienen los que estudian mucho y los que tienen también el talento, lo que antes se llamaba el fuego sagrado. Gaby Juffe nació, creció en el Hospital de Emergencia Psiquiátrica Torcuato de Alvear, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde cumplió todas las funciones, desde los inicios hasta luego ser directora del hospital. También ha sido educadora, maestra, desde siempre, de residencias y de posgrados, coordinadora del programa de residencia de psiquiatría en el hospital también, y directora del curso de psicofarmacología clínica de la capacitación de la Dirección de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires. Pero sobre todo, Gaby es una gran clínica, una médica a la que no se le escapan los pequeños detalles, las profundidades del espíritu y las últimas novedades del arte y la ciencia de la psicofarmacología. Así que, como presidente de APSA, para mí es un orgullo poder dejarlos en manos de Gaby Juffe y de sus clases, que siempre hay que escuchar. Agradezco muchísimo a Mónica Katz, a María Teresa Pancita por la invitación, por recibirnos en la casa de ustedes. Esto es por Zoom, pero estamos en la SAN. Estamos en casa, sí. Y por supuesto que esto lo vamos a retribuir con una invitación similar dentro de poco tiempo para poder continuar, porque con lo de hoy no va a alcanzar. De eso estoy un millón de gracias. No, gracias a ustedes, Santiago, gracias, Gabriela, y voy a permitirme presentar a mi amiga, a la coordinadora de este simposio, y también, así como Santiago, me encantó, yo no sabía qué relación tenían ustedes, y tuvo una cálida presentación. Yo no puedo otra que presentar a alguien con la que nos conocimos de casualidad en un café del Hospital Durán, cuando las dos teníamos 23 años. ¿Sí? Ella de psicopato y yo de nutrición y diabetes. No sabíamos ni quiénes éramos, pero nos juntamos a tomar un café y no nos separamos más. Armamos muchas cosas juntas, pero vamos a contar sobre ella. Ella, además de licenciada en psicología, es bailarina, ama la danza, se dedica también a eso, a la danza terapia. En este momento, más allá del recorrido, fue la culpable de ablandarme la cabeza biomédica. Gracias a ella entendí que el humano no es, como nos contó Descartes, una cabeza, una mente y un cuerpo, ¿no? Entendí eso gracias a María Teresa. Ella tiene un recorrido enorme, personal y hospitalario. En este momento es, además de docente de la Universidad Favaloro, es directora de la Diplomatura de Imagen Corporal en la Universidad de Belgrano. Ella es la coordinadora del equipo de trastornos alimentarios del Hospital Durán, expresidenta del Congreso de Aspectos Psicológicos de las Obesidades, coordina, por suerte, en la SAN el grupo de trabajo especializado en psicología y comportamiento alimentario, y la tenemos hoy coordinando, por suerte, este simposio, así que los dejo con ella. Bueno, muchísimas gracias. Para mí realmente es un honor esta invitación y realmente me sorprendió que una psicóloga coordine a semejantes personalidades del área de la medicina y la psiquiatría, lo cual quiere decir que el abordaje de la obesidad es cada vez más interdisciplinario, profundo y, como diría Edgar Morin, apuntando al pensamiento complejo, que es eso lo que creo que cada uno de ustedes refleja en su trayectoria profesional. Para mí es un orgullo, como dijo Mónica, participar de la SAN y que me hayan invitado, y por supuesto tener que invitar, como dice Mónica, a una amiga de tantos años de discusión, de compartir. Mónica, saben que es la presidenta de la SAN, hemos tenido varias discusiones teóricas, por suerte siempre fueron teóricas, no personales. Sí. Y bueno, parece que la doctora creció un montón también. Hemos crecido juntas en el área que nos compete, tanto en obesidad y trastornos. Mónica es directora del centro de la doctora Katz, del cual formó parte. Ella escribió el libro No Dieta y es representante de ese movimiento
tan, pero tan importante, que hace tan bien al aspecto psicopatológico de los pacientes, que es la conceptualización de la no dieta. Así que, bueno, Mónica, por supuesto, es directora y docente de la Universidad Favaloro y muchas cosas más, ha escrito varios libros. Creo que muchos de ustedes la conocen y si no la conocen, conózcanla porque vale la pena. Así que doy pie a esta apertura de esta hermosa jornada donde vamos a hablar de temas para mí trascendentales y en la audiencia he visto algunos psicólogos que me parece muy importante que los psicólogos escuchen a los médicos y a los psiquiatras y aprendamos de ellos, así como ustedes nos escuchen a nosotros, nuestro paradigma y nuestra manera de abordar al paciente con obesidad. Así que me parece que sin hablar más, damos comienzo a la mesa y iniciarías vos, Gaby, Gabriela, ¿estarías de acuerdo? Correcto. Compartimos pantalla y empezamos con Gabriela. Cada disertante tiene media hora, al cierre vamos a hacer las preguntas y ustedes envían por chat las preguntas. Voy a ser un poco hincha, es medio estricta, soy con los horarios, cuando coordino, para que todos tengan como un espacio de reflexión final, que siempre es muy interesante las preguntas, y ustedes por chat o por YouTube pueden enviar preguntas y vamos a ir seleccionando las preguntas, no se ofendan algunas que no hemos podido decir, ¿no? Pero vamos a tratar de que haya un debate final para que sea enriquecedor para todos. Así que, Gabriela, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias María Teresa, muchísimas gracias a todos por esta invitación. Yo creo que es fantástico que APSA esté trabajando junto con otras sociedades médicas, otras asociaciones médicas. Esto es un trabajo que empezó Santiago y que creo que empezó Santiago cuando empezó a ser presidente, y que me parece fundamental volver a posicionar a APSA como una asociación de psiquiatría, sin dejar de lado la psicología. Obvio. Profesiones del campo de la salud mental, Obvio. estar en APSA como una asociación de médicos. Yo estuve mirando un poquito quiénes participaban, veo que hay algún psiquiatra y nada más, así que son mayoría de oyentes de la SAN. Y bueno, y esto lo pensaba porque estoy acostumbrada a hablarle a los psiquiatras y hay cosas que las demás especialidades o las demás profesiones, yo las doy por sentada y los demás no la tienen así de clara, que no tienen por qué tenerla también tan clara. Entonces, vamos a empezar, quizás diga cosas obvias para empezar, pero es que quiero que nos ubiquemos. Yo pensaba en el título, ¿cómo elegir un psicofármaco con menor efecto metabólico? Entonces pensaba, ¿cómo elegir un psicofármaco? Primero de todo, ¿no? Y ahí creo que no nos podemos apartar, no tenemos por qué apartarnos de las reglas generales de cómo elegir un medicamento. Esto quiere decir, para elegir un medicamento uno tiene que tener en cuenta todo su conocimiento sobre el medicamento, por ejemplo, sobre los posibles medicamentos, conocer muy bien al paciente, saber cuál es su diagnóstico, que haya una indicación clara, conocer si hay contraindicaciones, conocer antecedentes de respuesta, favorable o desfavorable, en el mismo paciente o en un familiar, conocer otros medicamentos que está tomando y que pueden generar interacciones, y así una cantidad de cosas que son generales, de buena práctica, pero que no escapan a lo que tenemos y podemos hacer cuando vamos a elegir a un psicofármaco. Entonces, ahí podríamos avanzar hacia la segunda parte de la pregunta. Bueno, ¿cómo elegimos un psicofármaco? Y con estas condiciones que acabo de plantear, que ya por supuesto nos delimitan un campo, que este psicofármaco tenga el menor efecto metabólico posible. Nosotros los psiquiatras trabajamos mucho en colaboración con médicos de otras especialidades, porque nuestros pacientes muchas veces vienen primero al psiquiatra y es al único médico que quieren ver, y uno le pide un análisis de sangre y ve que está hipotiroideo o que está anémico o que la glucemia está alta y que las cosas no van bien, y es uno el que empieza a derivarlo al clínico, al cardiólogo, al neurólogo, y así empiezan las discusiones bien sobre un mismo paciente
con profesionales de otras áreas, ¿no? Ni hablar del trabajo con los psicólogos, esto lo estoy dando por descontado, quiero decir, el campo de la salud mental, por supuesto. Entonces, ¿cómo elegimos cuando estamos cortos de posibilidades el fármaco con menor efecto metabólico? Hay otra cosa que quiero aclararles, que los psiquiatras solemos complicarnos mucho y ustedes no sé si saben que tenemos muchísimas clasificaciones de las patologías mentales, hay muchas maneras de clasificarlas, cada uno usa la suya y tratamos de entendernos. Pero lo que quiero dejar muy claro es que para elegir un psicofármaco, los estudios hechos para demostrar o no la eficacia de un determinado fármaco en una determinada patología mental se basan, o sea, incluyen diagnósticos basados en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el famoso DSM, que va por su versión 5. Entonces, nos guste o no nos guste, para saber qué psicofármaco puede estar indicado en qué patología, nos vamos a tener que remitir a un diagnóstico psiquiátrico, y un diagnóstico psiquiátrico hecho en base al DSM. No vamos a medicar a un paciente porque está angustiado, o porque está loco, o porque está impulsivo, o porque está con riesgo suicida, o porque se le murió la mamá cuando era chiquito, o porque, no, o porque es neurótico, o porque, ni siquiera porque es psicótico. Porque el término psicótico, bueno, todos nos entendemos, pero desde el punto de vista psiquiátrico, un episodio psicótico puede ser producto de una intoxicación, de un cuadro confusional, de un cuadro psiquiátrico como una esquizofrenia o como una paranoia, pero también puede ser un episodio depresivo mayor con síntomas psicóticos o una manía con síntomas psicóticos. Y una depresión, y por ejemplo, una depresión con síntomas psicóticos tampoco es solamente eso. ¿Es una depresión unipolar o es una depresión con síntomas psicóticos, pero establecida dentro de lo que sería prospectivamente un trastorno bipolar? Entonces, nosotros necesitamos un diagnóstico, conocer muy bien al paciente, tener un diagnóstico muy completo, de acuerdo al DSM, y a partir de ahí poder pensar, bueno, esta patología yo sé que se puede tratar con tal fármaco, o tal grupo de fármacos, tal grupo de fármacos, tal grupo de fármacos. Y ahí los psiquiatras, que vuelvo a decir, somos muy complicados, también estamos en un problema. ¿Por qué? Habrán visto todos que a veces tienen un paciente con un trastorno de pánico y ese paciente está tomando un antidepresivo, o que está tomando, o que tiene un trastorno bipolar y está tomando un antiepiléptico. ¿Y esto por qué? Porque la clasificación de los psicofármacos, esto se los estoy ahorrando en diapositivas, ¿no? Porque si no sería otra clase. La clasificación de los psicofármacos, que está vigente todavía, increíblemente, es de la década del 70 y es de la Organización Mundial de la Salud. Esta clasificación es la que establece que hay antidepresivos, antipsicóticos, hipnosedantes, etcétera, etcétera. Ahora, de ahí a hoy, hemos avanzado, por suerte, porque la psiquiatría evoluciona muy lentamente, la psicofarmacología también. Ay, discúlpenme que se me está descargando la computadora, ¿eh? Bueno, son cosas que pueden pasar. Desde que Benjamin Franklin descubrió la electricidad atmosférica y cambiaron las ciudades. Sí, es verdad. Es bastante común. Es bastante común que esto suceda en la era del trabajo con el Zoom. Vos crees que está todo bien, pero bueno, siempre aparece alguna situación. Pero esto es normal, Gaby, absolutamente normal. Porque esta computadora la uso yo sola, pero estuvo un muchacho arreglando cables. Mira, no hay problema, es un minuto. Ya te frenaste un segundo, te pregunto.
¿Vos estás compartiendo pantalla, Gaby, o no? ¿No se está viendo mi diapositiva? No, No. nada. No, Bueno, nada. un segundo. No, yo pensé que no presentaba Claro, con yo PowerPoint, por pensé eso. que vos No, introducías. me compartió sola y no sé cómo sacarlo. A ver, espera, fin de la presentación. Arriba tiene que haber un rojo que dice dejar de compartir, fíjate. Si lo estás compartiendo... No estoy viendo el... Espera, vamos de nuevo. Espera. Ahora sí, claro. Ahora sí, ahora sí. Muy bien, ahora la pongo grande. Bien. Ahora dale. Entonces, bien. Ahí está. Entonces, gracias. Les explicaba que la clasificación, si uno es un antidepresivo y lo usamos para un trastorno de pánico, un antiepiléptico lo usamos para el trastorno bipolar, o sea que no solamente la clasificación del trastorno psiquiátrico es compleja, y nos quedamos en que es el DSM-5 para medicar, sino que los psicofármacos confunden, el nombre del psicofármaco confunde. Entonces, tenemos un trastorno de ansiedad, pero le podemos llegar a dar un antidepresivo, le podemos llegar a dar un antipsicótico, porque los nombres que tienen son viejos. Estos fármacos, sobre todo los más nuevos, sirven no solamente para lo que fueron aprobados inicialmente, sino para muchas otras patologías. Esto confunde a los pacientes y también confunde a los psiquiatras y a los demás médicos. Entonces, en esta historia de cómo elegir el psicofármaco con menor riesgo, tenemos que tener muy claro cómo es el paciente, todo lo que les dije, qué patología tiene y cuáles son los grupos de psicofármacos que podemos usar. Por supuesto, dentro de ellos elegiremos el que tenga menor riesgo. Pero lo que les cuento entonces es que estamos un poco limitados desde el vamos. Más limitados aún estamos porque es muy común que los pacientes con enfermedades psiquiátricas graves tengan estilos de vida y hábitos poco saludables. Entonces son pacientes que tienen enfermedades físicas y una mayor mortalidad. Descontamos el riesgo marcadamente alto de suicidio, que es mucho mayor que en la población general, pero también tienen alta mortalidad cardiovascular, el doble que en la población general, y una expectativa de vida 20% más corta que la de la población general. El asunto es entonces cómo podemos nosotros como psiquiatras modificar lo que podemos modificar de este riesgo. Una mala noticia es que con respecto a la esquizofrenia, bueno, ustedes vieron que yo fui médica de hospital de internación, hasta directora de un hospital durante 35 años. La esquizofrenia es como el tema, no sé si hoy las salas están llenas de otras patologías, pero la esquizofrenia era el tema de la psiquiatría. Lamentablemente, en el año 89, esto fue antes de que aparezcan en el mercado la mayoría de los antipsicóticos atípicos. Les aclaro que los antipsicóticos se clasifican mal en dos grupos: típicos, tipo haloperidol, todos los que todos conocemos, y atípicos, que serían los nuevos. ¿Por qué son atípicos? Porque no producen síndrome neuroléptico, o mucho menos que los otros. Entonces, los atípicos son los que se usan desde hace muchos años. Pero resulta que en el 89, antes de que se introduzcan en el mercado, la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos nos mostró que el 42% de los esquizofrénicos tenía un índice de masa corporal mayor de 27 kilos por metro cuadrado, sobre todo en mujeres. Ahora, ya en el 2004, donde los atípicos estaban a full, se vio que la obesidad era entre 1,5 veces y 2 veces más común en los esquizofrénicos que en la población general. Lo que pasa es que ya ahí en el 2004 no se podía decir que esto era propio de la esquizofrenia, sino que era por los antipsicóticos atípicos que ya se usaban libremente. Hay alguna evidencia de que las personas con esquizofrenia tienen más adiposidad visceral que los individuos sanos. Los esquizofrénicos tienen el triple de grasa abdominal comparados con controles apareados por edad, sexo y estilo de vida. Entonces, lo que digo es que estamos partiendo de una base que no nos es favorable. Bueno, las consecuencias de la obesidad en la esquizofrenia se las pueden imaginar, ¿no?
que ver con todo, pero sobre todo también con el abandono del tratamiento. Nadie quiere aumentar de peso. Pero algo muy novedoso, esto se publicó en el 17, es que las personas con un índice de masa corporal alto tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, esto no es novedoso, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, bueno, ya lo sabemos. Pero lo que es más nuevo es que parece que la obesidad puede afectar la estructura y la función cerebral. O sea, la obesidad puede conducir a trastornos cerebrales, como enfermedades psiquiátricas, incluyendo el trastorno depresivo mayor y el trastorno bipolar. Y si las hay, complicarlas. Y no solamente a nivel físico. No tenemos que dejar de pensar que el cuerpo es uno. Cerebro incluido, aunque tengamos mucho menos acceso al cerebro que al corazón, por ejemplo. Bueno, esto es un artículo que muestra esto, cómo la función cognitiva en esquizofrénicos crónicos está complicada por el síndrome metabólico. Esta es ustedes la deben conocer mejor que yo amo este dibujo del doctor Stahl, que la llama la autopista metabólica, que nos va llevando obviamente a una muerte prematura. Esto está diseñado para pacientes psiquiátricos, pero cuando le damos medicamentos que generan alteraciones metabólicas, aumentan los triglicéridos, aumenta el apetito y el peso, el índice de masa corporal, y ya vamos, las banderas rojas son las cosas en las que nos tenemos que ir fijando, porque ya vamos entrando en el riesgo cardiometabólico, se empieza a complicar la insulina, el páncreas, etcétera, los eventos cardiovasculares, la muerte prematura. Esto que tiene muchos años de publicado, a mí me parece que es divino, interesantísimo, muy claro. Ahora, ¿qué pasa con el síndrome metabólico? Estuve hablando de obesidad y esquizofrenia, pero no me voy a dedicar a hablar de síndrome metabólico, porque ustedes lo conocen mucho mejor que nosotros. Resulta que el síndrome metabólico está particularmente presente en esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo, ¿sí? En la esquizofrenia con una prevalencia de un 20 a un 70%. En los trastornos del humor, o sea, depresión unipolar, trastorno bipolar. En el trastorno bipolar, por ejemplo, 20 a 30%. Y en los estados de ansiedad, estos no son diagnósticos psiquiátricos, estados de ansiedad, tensión, ira o estrés, porque ya sabemos que el estrés es un factor predisponente a la acumulación de grasa abdominal. Entonces, vuelvo a decir, venimos de una base con una población de pacientes que viene un poquito complicada. Sabemos que hay factores de riesgo modificables, esto les toca a ustedes, el sobrepeso, las dislipemias, la diabetes, bueno, al cardiólogo la hipertensión, el tabaquismo. Es muy difícil hacer que un esquizofrénico, por ejemplo, o un bipolar grave, se ponga a hacer actividad física, hay que lograrlo. Los esquizofrénicos, sobre todo, además tienen muy pobre insight, tienen falta de recursos, es una población muy pobre en general, por su patología, porque el Estado no los banca, bueno, tienen baja adherencia al tratamiento y alto estrés psicosocial. Y venimos nosotros ahí a empeorarlos con los psicofármacos, sobre todo los antipsicóticos atípicos. ¿Sí? Esto es otro grafiquito de Stahl, lo amo, o sea, por si no quedó claro. Y él en este caso está hablando de resistencia insulínica, pero en realidad vale para lo que estamos hablando, porque no nos podemos meter con los genes y la edad, lamentablemente todavía no. Tenemos pocas chances de éxito con el estilo de vida y la dieta, por más que insistamos, pero sí podemos hacer mucho eligiendo el fármaco, que tampoco es tanto lo que podemos hacer. A veces sí, a veces no. Bueno, vuelvo a los antipsicóticos. Como les decía, el boom aparece con los atípicos, ¿sí? Pero cuando estaban solo los típicos, ya se vio que había aumento de peso. Y también se vio que había aumento de la glucemia, sobre todo con fenotiacinas de baja potencia, clorpromacina, levomepromacina, que es el Mosinan, clorpromacina, que es el Ampliactil. Lo que pasa es que en la década del 70 y del 80 se empezaron a usar los típicos
de alta potencia, haloperidol, trifluperacina, que es el estelacine, y estos tienen poca incidencia metabólica. Entonces se dejó de darle bola a este tema, hasta que en la década del 90 aparecen los atípicos, que es lo que sigue usándose hasta ahora. Y ahí sí, aumentó la obesidad, aumentó la hiperglucemia, etc. Entonces, yo lo que estoy tratando de mostrar es que se le achaca este tema a los antipsicóticos atípicos, pero en realidad viene con la enfermedad mental, viene con los antipsicóticos típicos de baja potencia y los atípicos, ¡buah! Bueno, esto lo deben saber, que la FDA define como significativo en los ensayos clínicos un aumento de peso mayor o igual a un 7% del peso basal, y por lo tanto se empezaron a mirar los prospectos de los antipsicóticos. Y fíjense, solo un dato. Uno de los antipsicóticos atípicos que se supone que menos aumento de peso produce es el aripiprazol. Y fíjense, el porcentaje de aumento de peso que aparece en el prospecto con respecto al porcentaje de aumento de peso con placebo, el triple. Otro antipsicótico de los que menos aumento de peso producen, ziprasidona, en el prospecto, 10% contra 2,5% de placebo, 4 veces más. Ni hablar de olanzapina, que es la gran productora de aumento de peso y de todo, 30% contra 2,5%, la quetiapina 22,5%. Entonces ya empiezan a aparecer los datos del aumento de peso y con todo esto lo que conlleva. ¿Cuáles son los mecanismos de producción? Bueno, ustedes me preguntaron en el título, ¿cómo elegir un psicofármaco con menor aumento de peso? ¿Sí? Ahora va a venir la respuesta. Primero, que no todas las alteraciones metabólicas que inducen los antipsicóticos son resultado de aumento de la adiposidad. Eso lo tenemos que tener presente los psiquiatras. No tenemos que esperar a que el paciente engorde 20 kilos para pedirle una glucemia, porque muchas veces la hiperglucemia o la hipertrigliceridemia o la hipercolesterolemia aparecen aunque no haya aumentado de peso, ¿sí? Son fenómenos que no siempre van juntos. No se comprende bien el mecanismo de producción de los antipsicóticos, mucho menos de los otros psicofármacos, les aviso. Pero, y acá está la cuestión, el malo de la película es el receptor histaminérgico 1. El bloqueo H1 se correlaciona con el aumento de peso y con el riesgo metabólico. Si bloqueo los serotonérgicos 2C, lo empeoro porque se potencia. Si bloqueo los 5H2C solamente, sin los H1, no produzco mucho aumento de peso, que es el caso de la ziprasidona. Entonces, ¿cuál es el cuco? Bloqueo H1 sumado al 5HT2C. Eso para el aumento de peso. Y el bloqueo colinérgico M3 puede contribuir a la alteración de la regulación parasimpática de la actividad de las células beta del páncreas. Esto tiene que ver con la glucemia y muchas otras cuestiones más, pero estoy como yendo a lo mínimo. También se habla siempre de un receptor X, pero desde hace años y que todavía es desconocido. Bueno, entonces, ¿cómo elegir un psicofármaco que produzca menor efecto metabólico? Bueno, básicamente, por supuesto, sabiendo, ¿no? Conociendo. Pero conociendo sobre todo que si yo agarro la farmacología de ese medicamento que me está trayendo el prospecto nuevo en el laboratorio y veo que tiene alta afinidad por los receptores H1, ya sé que va a ser sedación y aumento de peso. Y si tiene alta afinidad por los 5HT2C, peor. Y si tiene alta afinidad por los colinérgicos M3, alteraciones de la glucemia. Estas son 3 cosas que yo me puedo fijar en cualquier libro de farmacología o en cualquier prospecto, ¿sí? Estos son los fármacos con el perfil de aumento de peso y de la glucemia más desfavorable. ¿Eso quiere decir que los puedo dejar de lado? No, no los puedo dejar de lado porque muchas veces no me queda otro remedio, literalmente que usarlos. Acá están de nuevo los receptores que pueden mediar el riesgo cardiometabólico. Los H1, que tienen que ver con el peso, los 5HT2C acompañando, solitos no,
que tienen que ver con el peso, los M3 con la glucemia y los X, estos también con la resistencia insulínica. También hay alteraciones en el transportador de glucosa, pero sería para una charla mucho más larga. Entonces, resumiendo, tenemos como mecanismos posibles el antagonismo H1, que interfiere con las señales de saciedad del intestino, el antagonismo 5-HT2C, que aumenta la ingesta de alimentos y que se potencian, y el antagonismo M3, porque la acetilcolina no puede activarse y el nivel, no puede activarlos, y el nivel plasmático de insulina es insuficiente para disminuir la hiperglucemia postprandial. Así continúo con una glucemia alta y voy estimulando la síntesis de insulina y todo el mecanismo que ustedes conocen bien. Yo les diría que esto es lo mínimo que hay que conocer. Y fíjense que no les estoy mintiendo porque la afinidad por el receptor H1 predice aumento de peso. Acá tenemos una tabla de aumento de peso y datos de binding de los típicos y atípicos antipsicóticos que se usaron. Y fíjense, vamos a ver, el haloperidol, como les dije al principio, es un típico de alta potencia, antipsicótico de la década del 70. Poco aumento de peso. ¿Cómo es su afinidad por el receptor H1? Muy baja. Cuanto más alto es este número, menor es la afinidad. Ahora, fíjese en la olanzapina, tremenda productora de aumento de peso. ¿Qué afinidad tiene por los H1? Alta, 2, un número bajísimo. La quetiapina, 11, un número bastante bajo. En cambio, la ciprasidona, que es otro que les nombré, muy baja afinidad, 43, y el aripiprazol, menor aún, 29,7. Pero les mostré en esa tabla de los prospectos que ni el aripiprazol ni la ciprasidona están exentas de aumento de peso. Bueno, esto es para nada, la potenciación entre el antagonismo H1 y el 5-HT2C. Este es un estudio muy temprano, del 2003, de Allison, que muestra el aumento de peso a las 10 semanas con dosis estándar de antipsicóticos. Y fíjense, la clozapina, en esto me quiero detener. La clozapina es la que más aumento de peso produce, seguida por la olanzapina. Después tenemos los antipsicóticos típicos de baja potencia, clorpromacina, tioridazina. Después viene la quetiapina, risperidona, lipitazona. ¿Por qué quiero resaltar la clozapina? Yo no sé si ustedes, los nutricionistas, conocen qué es la clozapina. La clozapina es un antipsicótico, es el mejor antipsicótico, no hay duda. Pero trae problemas hematológicos que pueden ser severos. Por lo tanto, nunca es un fármaco de primera elección. Se usa solo para esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo y solo cuando el paciente ha demostrado ser resistente. ¿Y qué quiere decir ser resistente desde la farmacología? Que no haya respondido a otros 2 antipsicóticos usados en dosis y tiempo adecuado. Ahí tengo una esquizofrenia resistente. Ahí puedo someter al paciente al riesgo de la agranulocitosis por clozapina. Bueno, el tema de la agranulocitosis por clozapina se lo incluye al paciente en un programa de monitoreo y esto se controla bastante, no es que se evita, pero se puede controlar que cuando está por aparecer se suspende. Pero la clozapina es el antipsicótico que más aumento de peso produce. Y ahí, este es uno de los casos típicos. Paciente medicado con clozapina, aumenta 20 kilos, está diabético. ¿Le puedo sacar la clozapina? Y no. Salvo que se le hayan dado por error a alguna bestia que no esperó a usar los otros antipsicóticos. Pero si el paciente está tomando clozapina correctamente indicada, quiere decir que estamos al borde del abismo. Quiere decir que no hay otro fármaco que lo vaya a venir a reemplazar. Y ahí entra la extrema necesidad de trabajar con ustedes y con los profesores de gimnasia y con todo lo posible y con los diabetólogos para que ese aumento de peso y esas alteraciones de la glucemia se puedan modificar. Pero bueno, esto es un ejemplo extremo, real,
para contarles que no siempre podemos elegir libremente. La clozapina tiene otra característica más. Es uno de los 2 psicofármacos que salvan vidas en serio. Quiero decir, tiene un efecto antisuicida, no inmediato, en la evolución a largo plazo de la patología. Y el otro psicofármaco que tiene un efecto antisuicida demostrado es el litio, que no es un antipsicótico, es el estabilizador del ánimo por excelencia. ¿Y qué pasa con el litio? Ya lo vamos a ver, produce aumento de peso. Entonces, hay situaciones donde estamos usando fármacos con los cuales no tenemos muchas posibilidades de cambiar. Ejemplo clozapina, ejemplo litio. Esto es un poco más de lo mismo, cuánto aumento de peso con cada uno. Algo importante de conocer al paciente para elegir la medicación son los predictores de aumento de peso. O sea, cada paciente va a tener su propio riesgo. Si hay historia familiar de obesidad, si el paciente no fuma, usa cannabis, tiene muchos síntomas negativos, es el primer episodio o no hay tratamiento antipsicótico previo, y tiene un aumento de peso enseguida, en las primeras 2 a 4 semanas, yo sé que ese paciente va a aumentar mucho de peso. Y si puedo, tengo que tratar de cambiar la medicación. Otros predictores, bueno, la olanzapina, ya vimos que la olanzapina es el gran productor de aumento de peso, solo superado por la clozapina, solo que la olanzapina la elegimos libremente, la clozapina no. Los jóvenes, los que no son blancos, los que tienen un bajo índice de masa corporal basal. Esto es interesante porque muchas veces nuestros pacientes llegan muy adelgazados por su patología, porque tienen un dedillo, porque los están intoxicando con la comida, o porque están muy deprimidos y no pueden comer. Entonces, no siempre el aumento de peso es sinónimo de obesidad. A veces lo que hacen es recuperar el peso que tienen perdido. La mirtazapina, un genial antidepresivo, produce un aumento de peso, lo vamos a ver en un ratito, pero muchas veces al paciente muy deprimido, que ha perdido 7 u 8 kilos desde que empezó la depresión, la mirtazapina le viene bárbaro. Al que está con un peso normal, no, nos la va a tirar por la cabeza, porque va a decir, qué porquería me dio, que no puedo parar de comer alfajores y estoy engordando. El sexo femenino es otro factor de riesgo, bueno, los diagnósticos del trastorno del espectro psicótico, y algo que estamos lamentablemente lejos de poder utilizar son los predictores farmacogenéticos. No se aumenta de peso eternamente, se aumenta en las primeras 12 semanas, pero lamentablemente con olanzapina y con clozapina se sigue aumentando de peso. Sobre todo con clozapina, hasta el año se registran aumentos de peso. Bueno, algunas cositas para aclarar. Ya se habrán dado cuenta que aunque a veces uno dice o nos dicen que un antipsicótico es neutral con respecto al peso, ninguno lo es en realidad. Todos producen, aunque sea un poco de aumento de peso, dependiendo de la sensibilidad del individuo. Y los ensayos son mentirosos, son tramposos. Cuando en los ensayos nos dicen, este antipsicótico es bárbaro porque produjo una disminución de 10 kilos del peso del paciente. Claro, del paciente que había aumentado 15 porque antes le daban olanzapina. ¿Sí? Bueno. Esto no me voy a detener, pero me encanta este gráfico, me encanta para los psiquiatras. Ustedes lo deben usar, los psiquiatras no lo usan, y yo insisto en que hay que usarlo. Medir parámetros basales, que incluyen historia personal y familiar, peso, cintura, presión, glucemia, lípidos, e ir controlando periódicamente, de acuerdo a un ritmo establecido, o si hay alteraciones, como les decía hace un rato, para no encontrarnos un día con que el paciente aumentó 20 kilos y está diabético, o peor aún, que se infartó. Cambiamos de los antipsicóticos a los antidepresivos. Brevemente. Se sabe muy poco. Con los antidepresivos quizás podemos elegir un poco más libremente. Pero fíjense, este es el tratamiento agudo y este es el de mantenimiento. Y vamos acá. Los 3 que demostraron mayor aumento de peso en agudo fueron la nortriptilina y la amitriptilina, que son 2 de los llamados antidepresivos tricíclicos, se usan muy poco. Pero aquí está lo que les mencioné recién, la mirtazapina. Excelente antidepresivo, produce sedación
y aumento de peso, porque es un bloqueante H1. Al paciente le viene bárbaro dormir y le viene bárbaro recuperar el peso hasta cierto punto. Y en el tratamiento de mantenimiento, fíjense, sigue estando la mirtazapina, sigue estando la amitriptilina, que es un tricíclico, y se incorpora otra conocida que es la paroxetina. ¿Por qué lo menciono? Porque la paroxetina, quiero decir, la mirtazapina es medio única en su grupo. Los tricíclicos son los tricíclicos. Pero la paroxetina forma parte de un gran grupo de antidepresivos, los más utilizados, que son los ISRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Son los antidepresivos de inicio de los tratamientos en general. No por mí, pero en general. Son 6, o sea que tenemos para elegir, todos tienen el mismo mecanismo de acción, que es inhibir la recaptación 1 de serotonina, pero todos tienen mecanismos adicionales que los diferencian unos de otros, que no hacen a su eficacia, pero sí hacen a sus efectos adversos, o a su forma de utilización, o a su riesgo de discontinuación. Y dentro de todos ellos, todos producen disfunción sexual. Por suerte, este es otro tema, no tengo que ocuparme de eso. Pero la paroxetina, de estos 6, es el que más aumento de peso produce. Ahí sí, si se trata de evitar un aumento de peso, puedo no usar paroxetina y puedo reemplazarla, si la están usando, por algún otro ISRS que produzca menos aumento de peso. Y el mecanismo de acción y la eficacia va a ser la misma, con las diferencias individuales. Y resulta que tenemos el trastorno bipolar y la depresión bipolar. Y fíjense, un cuadrito que nos muestra el riesgo metabólico de algunos agentes en la depresión bipolar. Y aquí tenemos al litio, que produce importante aumento de peso, no tanta dislipemia, no tanta hiperglucemia. Ahí se mantiene bien. El valproico, el segundo antiestabilizador del ánimo importante, que es el antiepiléptico, aumento de peso, no altera la presión y puede bajar la glucosa por hiperinsulinemia. La carbamazepina puede producir dislipemia, pero la multigina y carba no son medicamentos que afecten demasiado. Pero como los antipsicóticos, como les explicaba al principio, con el tema de la reclasificación, son no como antipsicóticos, se pueden usar como, son muy buenos estabilizadores del ánimo, algunos son muy buenos antidepresivos en la depresión bipolar, y son muy buenos, algunos son potenciadores de antidepresivos en la depresión bipolar. Ahora, no todos. La lurasidona, que está muy de moda en la depresión bipolar, tiene un perfil metabólico excelente. Me van a decir, ¿por qué no usamos lurasidona siempre? Dentro de un rato les explico. La olanzapina, que es excelente, mucho aumento de peso, mucha dislipidemia y aumento de la glucosa. Y la quetiapina, no tanto, pero también. Yo hace poquito tuve que medicar a un paciente bipolar gravísimo, lo atiendo hace 20 años, y hemos llegado al punto en que estaba con una depresión bipolar, con síntomas psicóticos, y me decía, usted lo tenía que ir a ver a la casa, porque el hombre no se podía mover. Y me dice, usted se va de acá y a mí me viene a buscar la policía, porque me van a meter preso. Un hombre que es economista y abogado, y es CEO de un grupo importantísimo, pero estaba con una cosa de que lo iban a meter preso, no por una cosa laboral, era un delirio, pero era impresionante. Medicado, ya no les puedo explicar todo lo que le había dado a lo largo de 20 años, y le dije, mire, yo le voy a tener que dar olanzapina. Él tomaba quetiapina. Y me dice, no, olanzapina nunca, porque mi hijo, su hijo psicótico grave, a los 30 y pico, a los 16 le habían dado olanzapina y engordó mucho. Dice, no, olanzapina no, porque a mi hijo le hizo engordar. Digo, miren, que uno de los factores que predisponen al aumento de peso es la edad. Su hijo tenía 16 años, usted tiene más de 60. Bueno, en definitiva, toma olanzapina, mejoró muchísimo y no aumentó de peso. Más bien lo contrario, está bajando de peso porque se cuida. Entonces, recapitulando, tenemos los riesgos que vimos intrínsecos de la enfermedad, lo difícil que es modificar el estilo de vida, pero hay que tratar de hacerlo. Los riesgos, esto es importantísimo, los riesgos de la polifarmacia. A veces pensamos que es el psicofármaco lo que le estamos dando, pero resulta que está tomando un antihistamínico por otra cosa.
las condiciones médicas subyacentes, a veces están hipotiroides. Bueno, saber, conocer cada agente, cada psicofármaco, porque son distintos. El tema de cuando estamos, como digo yo, al borde del abismo, usando los que ya sabemos que no hay con qué cambiarlos y metabólicamente no está buena la cosa, y la posibilidad de usar antígenos cuando no podemos cambiar de agente. Entonces, vuelvo a decirles, no siempre podemos cambiar de fármaco, sobre todo cuando hablamos de antipsicóticos, ni hablar de clozapina, porque nadie nos va a garantizar que la respuesta al nuevo antipsicótico sea la misma. Tengo otro paciente bipolar, depresivo gravísimo, olanzapina. ¿Qué hace el clínico? Lo ve. Claro, el señor había aumentado de peso. Y el clínico, muy canchero, ni siquiera me llama, me manda una nota. Doctora, sugiero que le dé lurasidona al paciente, porque está aumentando de peso y tiene la glucemia alta. Yo pensaba, ¿podrías ocuparte de corregirle la glucemia? En vez de, me lo dice por escrito, cónclave, paciente, familia, yo, quieren lurasidona. Les explico todo, menos mal, porque casi terminó internado, porque la lurasidona, claro, lo hizo bajar de peso, ¿no? Pero no le funcionó con una eficacia antidepresiva en la depresión bipolar como le funcionaba la olanzapina. Y Perdón, de nuevo, Gabriela, ¿podemos ir redondeando si no es molesto? termino con esto. Perfecto. Fíjense, de nuevo está. Volvemos a los antipsicóticos. ¿Por qué no siempre podemos elegir? Porque no nos tenemos que olvidar de que los psicofármacos tienen otros efectos adversos. ¿Sí? Muy importante saber de los antipsicóticos los síntomas extrapiramidales, el parkinsonismo, la caticia, etc. La sedación, los trastornos cardiológicos, que ni los puse, pero fíjense lo interesante de estas dos listas. Aumento de peso. Mayor riesgo están acá abajo, clozapina o olanzapina. Segundo grupo de riesgo, paliperidona, risperidona, quetiapina. Tercer grupo, ya con muy poco riesgo, no las tenemos, acinapina y loperidona. Y bajo riesgo, los nombré, aripiprazol, ciprasidona, lurasidona, cariprazina y el recientemente incorporado a nuestro vademecum, brexpiprazol. Estos son los de menos riesgo. Teóricamente habría que elegirlos en primer lugar. Pero fíjense el riesgo de síntomas extrapiramidales. Paliperidona y risperidona, mayor riesgo. Aripiprazol, brexpiprazol, cariprazina, senapina, lurasidona, olanzapina y ciprasidona, un riesgo intermedio. Y las que menos riesgo tienen de síntomas extrapiramidales, clozapina y quetiapina. Entonces nosotros, como psiquiatras, tenemos que manejarnos con todos estos riesgos, sumado al riesgo de sedación, que va muy parejo por bloqueo H1 al de aumento de peso, pero sumado al riesgo hematológico, al riesgo cardíaco. Es un combo, tenemos que conocer y hacer la mejor ecuación posible para cada paciente. Bueno, y los dejo tranquilos, por favor. Muchas gracias por su paciencia. Ay, no te escucho, María Teresa. Sumamente clara, sumamente accesible a la comprensión. Me parece muy clara y muy precisa y muy haciendo diagnóstico diferencial, que eso me parece importantísimo en el tratamiento de la obesidad, la prescripción de medicación. Mónica, damos paso a tu disertación. Ya tengo unas cuantas preguntas para hacerte, Gaby, que he rescatado del chat. Dale. La hacemos después, si te parece. Después de esto. Bueno, buenísimo, Gabriela, muy claro, fantástico, práctico. Espero que todos los que están escuchando, que no están en tema, que somos todos nosotros, podamos aprender y creo que va a haber un lugarcito. Voy a tratar de apurarme porque algunas cosas ya las dijiste, para que haya tiempo para preguntas. Acá todos dicen esclarecedor, excelente, muy buena, así que muchas gracias. A la audiencia el gusto. Que estoy a disposición cualquier otra vez que quieran volver a conversar, digo, para que no sientan que es hoy o perdemos la oportunidad, ¿no? Bien, no, pero vamos a tener tiempo de discutirlo. Bueno, quiero aclarar conflictos de interés, soy speaker para Novo Nordisk y RAFO,
por el planteo que voy a hacer en esta conferencia. Bueno, ustedes saben que el 20% de las consultas médicas tienen que ver con algo de salud mental. Eso lo vemos nosotros, aunque seamos médicos especialistas en nutrición o diabetes, que es mucha gente de la que está en la sociedad de nutrición. Y lamentablemente es así. Como decía recién Gabriela, por suerte para los pacientes, con fármacos podés mejorar el malestar, podés moderarlo o podés hacerlo desaparecer. Y esa es la parte buena, pero tenés la contrapartida, que es el mecanismo metabólico adverso, que es lo que tomamos hoy, porque como decía Gabriela, hay otros efectos de los que no nos ocupamos hoy. Y como eligió Gabriela, también elegí tomar un poco los principales efectos metabólicos en antidepresivos, antipsicóticos y anticonvulsivantes. Pero yo, con el foco más en lo nuestro, les quiero presentar a Laura. Acá tenemos una resonancia magnética de cuerpo entero, y Laura se casó. Laura se casó y pobre, por los genes, el medio ambiente, el comportamiento y los fármacos, van a ver a Laura a la derecha, y lo que pueden ver claramente es, para no detenernos demasiado, un corazón con grasa epipericárdica, un hígado graso, miren el hígado a la izquierda de Laura, lo que es el hígado enorme, hepatomegalia, grasa perivisceral, grasa troncal, a diferencia de la grasa femoroglútea, y bueno, simplemente para ver que la transformación es kafkiana. La obesidad es una enfermedad problemática, es una enfermedad crónica, es una enfermedad inflamatoria y es una enfermedad recidivante. Por eso es que no podemos dejar de pensarla, ¿sí? Y como recién planteaba Gabriela, no voy a ir sobre el tema, los psicofármacos en general aumentan de peso, más o menos de acuerdo. Voy a pasar de largo los temas que ya tomaste, Gabriela, pero quiero detenerme un poquito en algunas cosas. En principio, que importa el tipo, como dijo Gabriela, pero también la dosis, que me gustaría después, Gabriela, porque hubo preguntas de dosis, y la duración, ¿no? Porque probablemente pueda tener a un paciente con un fármaco que no es neutro metabólicamente, pero lo tengo menos tiempo y lo cambio cuando mejoró, ¿no? Bueno, claramente lo que hay mucho trabajo es sobre gasto metabólico de reposo y antidepresivos tricíclicos o heterocíclicos, pero fíjense que la disminución del gasto, las referencias las tienen a la izquierda abajo, ¿no? La disminución del gasto puede llegar a ser hasta la cuarta parte del gasto metabólico de reposo. No solamente que da el letargo, que a veces dan algunos psicofármacos, sino que o la fatiga o la menor tolerancia a la actividad física, o de por sí el paciente no se mueve, sino que concretamente el gasto de reposo baja. Otra cosa que se ve muy clara es la preferencia alimentaria. No prefieren asado ni salmón. La preferencia es a carbo-grasa. Y esto tiene que ver con varias cosas. En principio tiene que ver con el efecto H1, como contaba Gabriela, así que no voy a volver. Los tricíclicos también tienen, los antidepresivos, mucho efecto antihistamínico. Y bueno, ya ella explicó un poquito el efecto muscarínico de acetilcolina, en este caso no nicotínico, que tienen mucho que ver sobre todo con la homeostasis de glucosa y la función de célula beta pancreática. Así que, bueno, todo un tema. No podemos hacer todavía farmacogenómica, pero yo sueño con que en unos años podamos hacerlo, tanto ustedes psiquiatras como nosotros médicos especialistas en nutrición, con un poquito de saliva, tener la posibilidad de detectar algunos polimorfismos que nos van a permitir que ustedes, no nosotros, porque lo medican ustedes, no usen en algunos pacientes algunos fármacos, porque ya sabemos que la respuesta va a ser peor, ¿sí? Como por ejemplo, usar fármacos con mecanismo antihistamínico 1 sobre todo, como los antipsicóticos atípicos, con, por ejemplo, el haplotipo del gen de histamina 1, que se asocia rápidamente a prescripción de antipsicóticos e incremento de peso. Y otro tema muy interesante es el tema orexinas. Si bien no hay tanta investigación, ustedes saben que las orexinas son un neuropéptido muy importante, que está ubicado en hipotálamo, pero en neuronas de tercer orden y en hipotálamo lateral. Y bueno, están involucrados, hay evidencia, están involucrados en el incremento de peso, sobre todo de los pacientes que utilizan tanto los antidepresivos, algunos antidepresivos, como algunos antipsicóticos, sobre todo los atípicos.
Pero tengo que recordarles que el diagnóstico clínico de la obesidad lo tiene que manejar no solamente el clínico, el psiquiatra, sino el que usa psicofármacos. Y si bien no puedo simplificar el diagnóstico de obesidad, tenemos que decir que el signo principal clínico de una persona con obesidad es el exceso de grasa, pero el síntoma principal es la baja saciedad. Ya la tienen. Con lo cual yo tengo que saber que primero mido corpulencia, que se mide por el índice de masa corporal, peso sobre altura al cuadrado, más de 30 es obesidad. ¿Me alcanza el índice de masa corporal? No, porque lo que me importa es la composición de ese índice de masa corporal. Por lo tanto, lo que tengo que saber es la composición corporal. ¿Y para eso qué uso? Porcentaje de grasa. Y la verdad que la bioimpedancia es sencilla, y sabemos que en gente hasta 35, 40 años, más o menos la media es 33% con un índice de masa corporal normal. Si tengo más de 33%, ya tengo un paciente obeso. Aunque no sea obeso por índice de masa corporal, por corpulencia. Y lo mismo en un hombre con más de 25% de grasa. ¿Me alcanza esto? No, Gabriela lo dijo. Tengo pacientes que no son obesos por definición de corpulencia, pero tienen grasa abdominal. Tengo que medir la cintura. El psiquiatra debe medir cintura. ¿Y cuál es la medida de cintura a nivel de ombligo? 88 en la mujer, 102 en el hombre. Aunque tenga un índice de masa corporal normal, tengo que medirlo porque es un paciente en el que tengo que intervenir. Después veremos cómo. Y una última medición sencilla es medir el cuello con 1 centímetro. El cuello no es como la cintura, que tiene que ser a nivel de ombligo, sino que puede ser en cualquier lugar del cuello, porque hay evidencia que un perímetro de cuello en hombres de más de 43 ya me indica peligro, riesgo de apnea del sueño, siempre que ronque y tenga somnolencia. Casi no me equivoco en que hay un grado de apnea del sueño. Recuerden que apnea del sueño es muerte súbita por braditaquiarritmia, hipertensión y, por supuesto, riesgo de divorcio. Pero bueno, eso podrá ser con terapia solucionado, ¿no, Gabriela? Y en la mujer es 40... Claro, habitaciones separadas. Y si no, en la mujer es 40,5. Recuerden, fáciles para medir, pero si atienden pacientes que están medicados con este tipo de fármacos, hay que usarlo. ¿Por qué hay que usar la cintura? Porque correlaciona fantástico con una correlación, una R de 0,80, la grasa intraabdominal profunda medida por TAC o por resonancia magnética, con la cintura que mido con centímetros. Entonces, yo sé que si mido la cintura a nivel, que en realidad no es cintura, ¿no? A nivel de ombligo, con 1 centímetro, yo sé que estoy midiendo indirectamente grasa abdominal profunda o víscero portal. Y bueno, y la obesidad, como les dije, es una enfermedad inflamatoria recurrente y crónica. Recurrente. No es que dejo de usar un fármaco y hay rebote. Es que si dejo de usar un fármaco, la enfermedad es recurrente. Recuerden, el signo que tengo que buscar es la grasa, no siempre la obesidad total con un índice de masa corporal de morbidez. Y el síntoma que tengo que buscar es la baja saciedad, porque el gran secreto de un paciente con obesidad y con uso de algún psicofármaco que no sea neutro para el peso es que el paciente en general, no todos tienen baja saciedad y comen más. Este es el órgano adiposo. Lo que ven en azul son macrófagos. Quiere decir que yo, si estoy gordo, tengo una enfermedad inflamatoria crónica. Esto compromete enormemente todos los sistemas. Así lo vemos. Tengo hipertrofia, cuando la célula grasa se agranda, el cuerpo piensa que es peligroso, lo rodea con macrófagos, esto genera un fenómeno inflamatorio. Si puedo, hago angiogénesis, hago nuevos vasos para irrigar esa grasa en expansión, pero a veces no puedo. Gabriela dijo hace un rato, no todos los pacientes son grandes obesos. Vas a ver a veces pacientes que solo tienen abdomen, obesidad abdominal, son pacientes que no pueden hacer ni adipogénesis ni angiogénesis femoroglútea, pero tienen más inflamación, más infarto y más diabetes porque son flacos con grasa abdominal víscero-portal. Eso es para decir lo mismo, digo, en honor al tiempo voy más rápido, pero fíjense, si yo tengo un adipocito pequeño, lo ven acá a la izquierda arriba, no tengo problema. Si tengo un adipocito grande, voy a atraer a las células del sistema inmune y voy a generar inflamación crónica. Así que voy a generar un montón de enfermedades, con lo cual el paciente con obesidad
o abdominal o generalizada por corpulencia, no tiene solamente hígado graso, litiasis, infertilidad, diabetes, tiene trombosis, tiene artrosis, tiene incontinencia urinaria, tiene riesgo cardiovascular y tiene deterioro cognitivo por astrocitosis o astrogliosis. Es decir, que el adipocito, cuando no tiene dónde guardarse dentro del órgano adiposo, se va ectópico a páncreas y hace apoptosis de célula beta, diabetes. A riñón hace glomerulosclerosis renal, enfermedad renal crónica. Al cerebro, deterioro cognitivo temprano con más riesgo de Parkinson, Alzheimer y deterioro cognitivo, como dije antes. Es decir, va donde puede, la grasa va a ir a donde pueda. Entonces no es inocente que un paciente desarrolle obesidad. Acá tienen el fenómeno de astrocitosis. Hay fantásticos estudios en donde muestra alteraciones no solamente globales, sino concretamente en hipocampo, en hipotálamo y con un impacto enorme en desempeño cognitivo y memoria. De hecho, se puede investigar no solamente por marcadores antropométricos, la obesidad, que correlacionan claramente, sino que lo que se ve es que se ven cambios en la arquitectura general, no solamente una activación de microglías, sino alteraciones de estructura blanca y gris cerebral en pacientes que tienen obesidad. ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar, y esto es lo maravilloso. Puede revertirse si el paciente no se mantiene en el peso alto por tiempos prolongados. Hay evidencia, el que quiera tiene las referencias a la izquierda abajo. Por supuesto que los marcadores son todos los que conocen ya, todos los marcadores inflamatorios, partículas que tienen que ver con el fenómeno de radicales libres, citoquinas, pero lo bueno es que la pérdida de peso mejora arquitectura cerebral y deterioro cognitivo. Esto ya se ve y sobre todo se ha visto mucho en cirugía bariátrica. ¿Por qué me importan las comorbilidades? Porque tiene de todo el paciente, como ya dijimos. Síndrome metabólico, riesgo enormemente aumentado de diabetes, muerte cardiovascular por toda causa, pero básicamente por enfermedad coronaria. Y bueno, y el aumento de peso con los antidepresivos es muy fuerte, se da en el segundo y tercer año. Y en general en el segundo año, la mayoría, fíjense, casi el 50% aumenta más del 5%, por lo tanto nos preocupa mucho, sobre todo que en el 97 la OMS declaró la pandemia de obesidad, pandemia que no escuchamos. No escuchamos en Argentina, de hecho para el Ministerio de Salud de la Nación hasta hoy, la obesidad no es una enfermedad. Ustedes ingresan al sitio y van a ver que no está definida como enfermedad, lo cual es un problema. Le damos mucha atención, por suerte, ¿no? Como debe ser, al COVID, que es una pandemia aguda, aunque nos parezca prolongada, es aguda, y no le damos importancia a una pandemia crónica declarada por la OMS en el 97. Y además usamos psicofármacos, como decía Gabriela, a veces necesariamente, y yo te digo, Gabriela, que en algunos casos me enoja mucho la elección de algunos colegas nuestros que displicentemente, si fuera su hija, no usarían algunas cosas porque no es de primera elección. Sin embargo, les hablas y te dicen, hágale una buena dieta, doctora, como si uno no supiera que seguramente hay que hacer cambio de estilo de vida. Bueno, como Gabriela ya lo dio, acá ven ustedes el incremento de peso y claramente, fíjense abajo, qué interesante, bupropión, duloxetina en antidepresivos, digo, ¿no? Es decir, que tenemos elecciones que seguramente los psiquiatras conocen mejor que nosotros, así que vamos a pasar de paso así rápidamente esto porque ya lo vio. La prevalencia de depresión es alta en los pacientes diabéticos, con lo cual ya también es un problema. Como planteó Gabriela, es un ida y vuelta. Como tienen depresión, es muy probable que tenga que medicarlos, pero a la vez la medicación empeora la diabetes si no uso el mejor de los fármacos que pueda usar, no siempre puedo mejorarlo. Y en ese sentido quiero simplemente recalcar varias cosas de diabetes y antidepresivos. Los SIRS en general pueden mejorar a corto plazo la pérdida de peso, pero a largo plazo igual todos aumentan un poquito, no son neutros, salvo algunos que tienen mecanismo más noradrenérgico. Y lo importante es que los IMAO, que no es que se usan mucho, aumentan el peso, incrementan la ingesta de hidrato de carbono hasta el 200% en algunos trabajos,
pero me dan hipoglucemia. De todas maneras, no es que la hipoglucemia mejore la diabetes, no, de ninguna manera. Tiene mucho riesgo de hipoglucemia, pero con diabetes y obesidad, con diabesidad, como se le llama ahora. Las referencias las tienen a la derecha arriba. Y acá lo ven, los antidepresivos correlacionan con diabetes mucho más que en los que no lo usan. La prevalencia es con el tiempo, con los años. Este es un estudio muy lindo. ¿Por qué se los traje? Porque es 10 años. No tenemos muchos estudios con un follow-up de 10 años, en donde muestra claramente que la diabetes 2 correlaciona con el uso de antidepresivo prolongado. Y a veces es necesario y a veces no. Nosotros tenemos a veces pacientes que les están dando antidepresivos y probablemente habría que probar si con terapias diferentes podrían mejorar y usar dosis más bajas o etcétera. Este es un trabajo muy bueno. No por eso, sino porque es en gente joven, un trabajo relativamente nuevo, es 2020, y lo que se ve es que la duración del uso en chicos jóvenes o adolescentes jóvenes, la duración genera más riesgo de diabetes, así como la dosis en gente joven, y lo mismo sucede con el tipo, que esto lo planteó Gabriela. No es lo mismo el distinto tipo o la subclase de antidepresivo que se usa, y esto vuelve a ser otro trabajo un poquito más viejo, pero es 2017, en población pediátrica, y me parece que vale la pena tener en cuenta qué estamos haciendo con nuestros jóvenes, porque recuerden el efecto tracking, el efecto arrastre de la obesidad y de la diabetes al adulto. Bueno, claramente los mecanismos los planteó Gabriela. Para que alguien se haga diabético 2, primero es obeso. Por supuesto que es obeso abdominal, no siempre es obeso como el que conocemos, un hiperobeso bariátrico. Y por supuesto, como dijo Gabriela, olanzapina y clozapina se llevan el premio, pero a veces los psiquiatras entienden que no hay otra y tenemos que jugar juntos el partido. El riesgo de ganancia de peso depende del tipo de mecanismo, ya lo planteó Gabriela. Y quiero contarles que la glucemia en este trabajo muy, muy piola no es neutra con ninguno de los fármacos utilizados, sobre todo en antipsicóticos, pero tampoco es neutro en términos de colesterol. Es decir, un tema que no quise tomar hoy porque entraba dentro del metabólico, pero ya era muy largo. No es neutro el impacto cardiovascular, ¿sí? Pero me quiero poner en un tercer elemento. Hablamos de obesidad, hablamos de diabetes 2, y no puedo dejar como último tema que quería plantear metabólico, es la baja densidad mineral ósea que tienen y la osteoporosis los pacientes con esquizofrenia. No es menor. Y la tasa de fractura y de muerte, de mortalidad post-fractura que tienen estos pacientes. Entonces, repasemos un poquito. En términos de prolactina, los antipsicóticos se clasifican en dos tipos. Ahorradores de prolactina o prolactin sparing, ¿sí? Como olanzapina o clozapina, que paradójicamente son los que más engordan, pero ahorran prolactina. Estas son las paradojas que planteó ya Gabriela, ¿no? Que es bueno para una cosa, el último gráfico fantástico que mostró ella, lo que es bueno para un mecanismo extrapiramidal resulta que no es bueno para el aumento de peso. La paradoja, bueno, en medicina a veces hacemos lo menos malo. Y por el otro lado están los que aumentan mucho prolactina, que son los prolactin racing, ¿no? Como la risperidona. ¿Y por qué nos importan? Porque la prolactina está bajo el control inhibitorio de la dopamina. Y los antipsicóticos bloquean o antagonizan dopamina, con lo cual generan hiperprolactinemia. Y niveles altos de prolactina inhiben la hormona liberadora de gonadotrofinas, con lo cual la persona queda hipogonadotrófico, aunque sea joven, con bajo LH-FSH. Que sea infértil, la verdad, a veces no nos preocupa, porque de hecho Gabriela podrá contarnos más, bueno, los dos podrán contarnos después al final qué hacer con una persona joven que está con estos fármacos. No creo que el consejo sea que quede embarazado, así que ellos nos van a explicar mejor, pero sí nos importa el impacto de un hipogonadismo sobre la densidad mineral ósea. Con lo cual, realmente el aumento de prolactina nos va a generar un bajo estradiol, una baja testosterona, y este hipogonadismo nos pone además en una problemática en gente joven, porque muchos cuadros psicóticos o bipolares, etcétera, o depresiones severas son en gente joven.
Y estamos hablando que además de la enfermedad mental tienen enfermedades cardiometabólicas, con alto riesgo cardiometabólico, y además hipotecado su hueso, porque después recién viene la menopausia. Les quise traer algunos datos, el trabajo de Mini es muy bueno para el que quiera meterse en tema de osteoporosis y osteopenia con antipsicóticos, etcétera, porque en los hombres es enorme, 57% de densidad mineral ósea baja, en las mujeres se ve menos, siempre por supuesto depende de la dosis y del impacto sobre prolactina. Y de de eso va a depender, por supuesto, como dijimos antes. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, claramente en los estrógenos queda muy claro porque el estrógeno en general estimula osteocito y osteoblasto, pero inhibe osteoclasto para evitar resorción ósea. Por eso las mujeres menopáusicas tienen más osteoporosis y osteopenia. ¿Pero qué pasa con la prolactina? Disminuye osteoblastos. Con lo cual realmente acelera muchísimo, además del hipogonadismo, del déficit de andrógenos y de estrógenos básicamente en este caso, lo que tenemos es osteoclastos modificados, digamos por decir así. Con lo cual realmente estamos con gente de hasta un 92% de impacto de valores bajos en gente joven de hipogonadismo, de hormonas esteroides sexuales, y por supuesto hasta un 75% tiene prolactina alta. Debemos medir prolactina, debemos medir testosterona y estrógenos, ¿sí? Así que bueno, como les decía, todos los estudios muestran, este es otro trabajo muy interesante con la olanzapina y amisulpídea, pero básicamente lo interesante es que hay marcadores claros de apoptosis de osteoblasto, es decir, muerte programada de osteoblasto. Y por supuesto, otra cosa más para hacer, tratar osteoporosis, chequear osteoporosis, sobre todo en hombres y sobre todo en mujeres climatéricas, ¿sí? Bien, como Gabriela dijo, hay varios factores de riesgo, no todos son los fármacos. El tabaquismo, por supuesto. ¿Y qué hace el tabaco? El tabaco desregula las hormonas calciotrópicas, desregula el receptor que tiene que ver con la osteoprotegerina, es decir, que ya fumar ya me da un riesgo de densidad mineral ósea baja. Por supuesto, el alcohol, que es un alto el consumo a veces, el consumo simultáneo de drogas, la reducción de ejercicio, en general la mala alimentación y todas las enfermedades que dijimos antes, pero también la polidipsia. Hay pacientes con polidipsia por la diabetes o polidipsia o potomanía como parte de su cuadro, y eso hace que haya una pérdida excesiva de calcio. Además de que son pacientes que no salen a pasear, que están muy recluidos, muy metidos adentro, con la exposición solar y la pandemia de déficit de vitamina D, hay que chequear vitamina D. Y por último, también como Gabriela planteó, tenemos dos campeones del engorde, que son la carbamazepina y el valproato, que correlacionan enormemente. Fíjense, el 89% de la gente que tiene que utiliza carbamazepina y valproato no son epilépticos, porque en un epiléptico a veces no tenés otra, sino que son pacientes bipolares, a veces para dolor lo usan. Gabriela, la carbamazepina lo usan para neuralgias, es una cosa increíble, de primera línea, ¿no? No solamente para pacientes graves psicopatológicos, ¿no? Lo mismo la carbamazepina, y realmente acá tienen el trabajo muy interesante, que a cualquier edad el tratamiento con carbamazepina incrementa el peso. Lo mismo el valproico, y les cuento, el valproico es para estudiar, porque no solamente da hiperfagia, no solamente tiene disrupción de la pulsatilidad hipotalámica, imagínense que en el hipotálamo se regulan todas las funciones, no solamente genera leptinoresistencia, que quita el hambre y aumenta el gasto, disminuye la adiponectina, que hace lo contrario, inhibe el GLUT, depende del tejido, será GLUT1, GLUT2, 3, 4, y sobre todo tiene un efecto epigenético. Si yo uso valproico, hipoteco epigenéticamente el futuro de mis nietos. Yo le doy a un paciente hoy y este paciente, aunque deje el valproico, deja marcas epigenéticas en los nietos. Por favor, les pido, piensen cuando van a dar valproico
si es necesario en una persona joven, hombre o mujer, porque hay marcas epigenéticas en terceras generaciones, aunque yo lo suspenda. Así que el impacto es enorme, deteriora la sensibilidad a insulina, tiene un impacto directo en adiponectina, incrementa el ácido graso libre, genera alteraciones en GLUT, como les dije, y básicamente lo que se ve, enorme cantidad, no solamente de fenómeno inflamatorio, sino de esteatosis hepática no alcohólica. Así que bueno, para finalizar, no sé cómo estoy de tiempo, ¿estoy bien, María? Bien. Tenemos que pensar en la seguridad y eficacia. Siempre cuando pensamos en un fármaco hay que mirar no solamente la eficacia. No puedo tener solamente un paciente bien de lo que yo hago. Tengo que tener un paciente que tenga eficacia y seguridad y sobre todo calidad de vida. Tengo que mirar globalmente cómo va a estar el paciente. Novedades. Yo creo que, como dijo Gabriela, hay que chequear. Tengo que chequear marcadores, por supuesto, metabólicos, antropométricos, sin duda, bioquímicos, los tradicionales, pero hay algo que se viene en el mercado que ya se está haciendo y es chequear células mononucleares. Las mononucleares se están usando. Son muy fáciles de acceder, son monocitos periféricos con una sangre periférica y ahí se pueden ver marcadores tempranos de demencia, de obesidad, de diabetes, pero también de enfermedades degenerativas mentales. Muy interesante, tienen un montón, ahí les puse un montón de referencias. Esto saben ustedes que va a estar disponible en nuestro canal de YouTube a partir de mañana, libremente para la gente de APSA, de SAN, los que quieran ver nuevamente estas conferencias. ¿Y qué puedo hacer con este paciente? Y vamos a ver qué podemos hacer. Lo primero es decirle al paciente. Y acá soy muy estricta porque muchos psiquiatras, les digo a los dos, Santiago, Gabriela, no digo a ustedes, pero muchos psiquiatras no le dice al paciente al revés, hablábamos con María, es la eterna desmentida. Me dijeron que engorda, no engorda nada. Entonces el paciente al no estar alertado, ¿te parece? Al no estar alertado, como dijo Gabriela, hay que avisarle, no solamente vos pensar como profesional, sino alertar al paciente. El paciente quizás se empieza a cuidar, hay pacientes que sí se pueden mover, hay pacientes que sí están motivados, que tienen una red de contención, otros que no tienen, pero alertar al paciente. Me parece de transparente el ejercicio de la medicina en donde el paciente crónico, tenemos que saber que lo más importante va a pasar fuera de la consulta. Yo necesito un paciente que sepa lo que le pasa. Y si el paciente sabe lo que le pasa, lo que yo tengo como experiencia, yo atiendo mucho paciente psicótico y medicado con antidepresivos por la obesidad. Y saben que el paciente acepta mucho más la pelea contra el sobrepeso generado por el fármaco cuando el psiquiatra le dice la verdad. No cuando le mienta, porque la desmentida lo descoloca. Me dijo mi psiquiatra que no engorda. Y yo me quiero morir, porque por ahí le dieron olanzapina. No, pero es baja dosis. Bueno, lo otro son los antecedentes, como dijo, eso ya lo explicó Gabriela. Lo otro es importante también, como dijo ella, ver cuánto aumenta en el primer mes, porque eso es un mal indicador de mal pronóstico en términos de todas las patologías metabólicas. Ya hablamos de corpulencia por índice de masa corporal, ya hablamos de cintura, presión arterial, glucemia, perfil lipídico. ¿Y qué podemos hacer? Lo primero es cambio de estilo de vida. Y cambio de estilo de vida es, no puedo decir, muévase más, coma bien, vaya a la nutricionista. No. Yo como psiquiatra tengo, o como clínico, o como cardiólogo, si tengo un paciente que está medicado con antipsicótico, con anticonvulsivante, con antidepresivo, que no es neutro, yo tengo que chequear, fue a la nutricionista, tiene profe, fue a gimnasia, está caminando, se compró un cuentapasos, tengo que hacer algo. Lo segundo que tengo que hacer es tratar de ver si no tengo un fármaco más neutro, que claramente Gabriela dio un panorama fantástico, no pretendemos que se acuerden de todos, porque no los manejamos los que no somos psiquiatras, pero sí que tengan claro que a veces hay elección, a veces no tenemos elección. Lo otro ya es una propuesta mía, usar el menor tiempo posible. Yo veo que hay gente que está con paroxetina, Gabriela, innecesariamente años. Por una depresión, cuando tenés otros para usar. Yo no digo en un paciente con pánico, ¿no? Después vos dirás un poco en qué situaciones no se puede. Pero a veces se puede usar menos. Y el psiquiatra se resiste a cambiarlo. Y el paciente sigue engordando, porque no es que sube de peso el primer año, sube de peso el primero, el segundo, el tercero. El tercero es, la cuarta estrategia es combinar fármacos para tratar comorbilidades. Yo creo que
es el momento de pensar en usar liraglutida. Liraglutida, y yo confesé por eso el conflicto de interés, soy speaker de Novo, pero eso no quiere decir que esté vendiendo liraglutida. Lo que quiero decir es que en los pacientes psiquiátricos la liraglutida no tiene impacto emocional. Realmente es muy utilizable, lo mismo es el Orlistat. El Orlistat es un inhibidor de las lipasas que debiéramos usar tempranamente en estos pacientes. No esperar que haga la diabetes. Empezar a tomar cartas en el asunto, inclusive el psiquiatra. Orlistat y análogo GLP-1, ¿sí? Y por supuesto, en algunos pacientes logro, algunos psiquiatras me dan bolilla, les mando una nota y les digo, agregale topiramato si se puede, o sonizamida, que la verdad no curan la obesidad, pero sí neutralizan el efecto adverso impactante de algunos de los fármacos que nombró Gabriela. ¿Cuál es mi conclusión? Que el aumento de peso asociado al tratamiento con antipsicóticos, algunos antidepresivos y anticonvulsivos, ha sido ampliamente reconocido como un factor para riesgo de obesidad, de diabetes 2, de alteraciones cardiovasculares y también metabólicas de la calidad de hueso. La obesidad en muchos pacientes con trastornos mentales también puede agravar en sí misma el cuadro psicopatológico e influir negativamente en la adherencia al tratamiento psiquiátrico. Y yo creo que los profesionales de la salud debemos reconocer indicadores tempranos relacionados con el uso de psicofármacos para prevenir la morbimortalidad y, sobre todo, para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Excelente. Sí, excelente. Bueno, interesantísimo las dos exposiciones y pensaba con cuánta simplificación se ha atendido a los pacientes y cuántos efectos de algunos medicamentos que terminan en atracones o compulsiones o abuso de hidratos de carbono son descritos como falta de voluntad o que todos los obesos por igual forma son adictos, ¿no? Entonces esto abre nuestra cabeza para pensar nuevamente en cuánto diagnóstico diferencial debemos hacer con un mismo cuerpo, un mismo índice de masa corporal, pero modos de producción sintomáticas psicopatológicas muy diferentes. Les voy a hacer unas preguntas a Gabriela. Preguntaron si el aumento de peso, te voy a hacer 3, está vinculado también a las dosis, a cuánto tiempo, si se suspende la medicación, si hay remisión de alguna manera de los efectos adversos, si cambiaría la olanzapina y por cuál. Y la última pregunta sería, ¿tiene sentido que un paciente con obesidad mórbida que está medicado con quetiapina y clotiapina darle naltrexona, bupropión para ayudarlo a descender de peso? Te dejo esas 3 preguntas. Me olvidé ya de las primeras. Claro, dale una por una porque son muy diferentes. Sí. Bien, la primera es si el aumento de peso está vinculado a la dosis y a la cantidad y a la frecuencia con la cual se medica, y en qué momento sería oportuno interrumpir el tratamiento para no seguir generando efectos adversos. Bien, lamentablemente por lo que se viene viendo, a pesar de que hay datos inconsistentes, no parece estar vinculado con la dosis. Algunos trabajos dicen que, sobre todo con antipsicóticos, sobre todo con la morfina, que si le bajas la dosis, obviamente cuando podés, puede haber menos afecto, pero no es algo, no es una regla. ¿Cuánto tiempo? Y de nuevo, el tiempo va a estar en relación a la indicación psiquiátrica. No hay que excederse, pero tampoco hay que quedarse corto. Cuando el paciente está aumentando de peso, podemos intentar todo lo posible, desde cambiar, combinar, cambio de estilo de vida, pero si necesita la medicación, no son reglas fijas. De nuevo, los psiquiatras somos complicados, pero está establecido los tiempos de tratamiento con discusiones para distintas patologías. Entonces, sacarle solo porque aumentó de peso y ponerlo en riesgo de volver a tener una recaída, de tener una recaída, es complicado. Muchas veces lo que sucede es que el paciente deja la medicación porque está aumentando de peso y te ¿El paciente qué deja, Gabriela? Claro, y te aparece 6 meses más tarde y te dice, mire, yo dejé la medicación, pero estoy hecho pelota. Claro. A veces uno
A ver, yo no soy de los... Yo me enojo mucho con los psiquiatras que dejan la medicación para siempre, porque sí, por miedo. Obviamente es más seguro, entre comillas, decir, bueno, vamos a seguir con la medicación, pero la verdad es que hay que intentar, cuando los tiempos se cumplieron y las situaciones que rodean al paciente son favorables, porque el tiempo va transcurriendo, y el paciente que... No hablo de la esquizofrenia, que es más biológica, digamos, Claro. pero... Un paciente que entró con una depresión y un cuadro general que lo complicaba mucho, a lo mejor la vida se le acomodó al estar él mejor, y fue un primer episodio, digamos, es bastante sofisticado tenerlo en cuenta, se puede. En la esquizofrenia es distinto, en el trastorno bipolar hay que ver, pero bueno, no es una regla nada de esto. O sea, el proceso psicoterapéutico podría ayudar a ir disminuyendo claro, la medicación. Por supuesto, sí. Y la otra preguntita es, ¿tiene sentido que un paciente de obeso mórbido que está medicado con quetiapina y clozapina, darle naltrexona, bupropión para ayudarlo a descender de peso? Mira, hasta donde yo sé, la naltrexona y bupropión no está, la asociación no está estudiada en patologías psiquiátricas. ¿Sí? Así que yo creo que básicamente primero no hay indicación de su uso en patología psiquiátrica. Hasta la última vez que me fijé puede haber cambiado. Después, hay que ver qué le pasa a ese paciente psiquiátricamente. Obeso mórbido con quetiapina y clozapina suena a algo como un poco sentido farmacológico. Sí. Habría que ver las dosis, diagnóstico, pero bueno, darle naltrexona, bupropión, creo que no hay evidencia, no hay de su seguridad en trastornos psiquiátricos, ¿sí? No está estudiado en una población psiquiátrica. No está estudiado. Perfecto. Mónica, ¿cuánto, luego de la suspensión de un fármaco, le pregunto a las dos o si quiere contestar Mónica también, luego de la suspensión de un fármaco, ¿cuánto tiempo mejora los marcadores metabólicos? Y es difícil eso, ¿no, Gaby? Es difícil primero porque el washout del fármaco tendrá un tiempo, pero el impacto metabólico depende de lo que hizo. La verdad que es muy difícil, no sé, Gabriela, lo que vos opinás. Realmente yo lo que veo en la práctica, primero que no tenemos la costumbre de solicitar marcadores metabólicos, ni tenemos a mano, como estos que yo proponía, que se están usando ahora, que dan, antes que hagas una diabetes, una obesidad, ya te dan marcadores de que lo estás por hacer, que el paciente va a hacer esa patología. Y vos lo que tomás después es cómo va, si baja de peso, si mejora la glucemia en ayunas, o la hemoglobina glicada, o la presión arterial o el colesterol. Pero la verdad que es complejo, Gabriela, a ver qué opinas vos. No, lo que baja enseguida, que me parece que esto es bueno saberlo, es la prolactina. Claro, bueno. En 2 días te baja la prolactina. Con lo cual, si vos tenés un paciente que está con risperidona y una hiperprolactinemia, no hace falta que esperes 6 meses para que se le normalice. Si ya le bajás la prolactina, la risperidona, ni hablo de sacársela. Te digo porque estoy teniendo una paciente ahora obesa, pero de 140 kilos, diabética, con un trastorno obsesivo compulsivo, con un trastorno bipolar, polimedicada, que se casó por segunda vez y aunque tiene 2 hijos grandes, como su marido no tiene hijos, quiere tener hijos. Wow. Y lo único que le viene bien es una de las pocas cosas que le sirve para parar las ideas obsesivas es la risperidona. Está con hiperprolactinemia y ¿qué le dijo la obstetra o la ginecóloga? Y no, con la prolactina alta Y es que no queda embarazada, claro. No te vas a poder embarazar. Y con el sobrepeso y con todo lo demás. Con el sobrepeso tampoco se va a embarazar. Claro, y todo lo que le pasa. Y la edad, tiene como 50 años. Ah, 50 años, bueno. O sea, un delirio, pero ella quiere que le bajen la prolactina. Claro. Entonces, nada, hay un medicamento que es otro antipsicótico, que es el aripiprazol, que es un agonista parcial dopaminérgico, y a veces lo usamos sumado al antipsicótico, por ejemplo, risperidona, porque el aripiprazol hace bajar la prolactina. Entonces, a veces lo usamos asociado para eso, a veces no lo logramos, a veces bajamos un poco la risperidona y le damos un poco de aripiprazol, se ponen más estimulados.
Bueno, le bajamos la risperidona. En 48 horas, por suerte, vos ya tenés un registro de qué pasó con la prolactina. Es el único que, por suerte, lo lográs de manera rápida. Lo demás, como vos decís. Pero todo lo demás es lento. Yo, por ejemplo, pacientes que estuvieron años con paroxetina hasta que logran empezar a bajar, les digo, son meses, años, y ni hablar hasta que logra el mejor peso posible, años. Pero bajar de peso es lento. Sí, o sea, claro. no, Bajar de peso nadie va a con bajar de peso paroxetina, rápido. 2-3 años, 2-3 años de paroxetina, a ver, una depresión que tampoco fue dramática, ni requirió internación, ni tentativa, ni ideación suicida, y como anduvo bien, se lo dejan años. Una cosa que se nota que me enoja, ¿no? Se nota que me enoja. Dentro de los antidepresivos, justamente de la paroxetina, porque pertenece a un grupo, no es exclusiva, pertenece a un grupo donde hay 5 más. Claro. Entonces, si no se lo querés sacar, se lo podés cambiar. Ahí Y bueno, sí. pero es complejo, ¿viste? Que como el paciente anda bien, el profesional te dice, mira, anda bien con esto, Le hacer da una buena dieta, ¿no? Esa frase, te digo, cuando me dicen eso, yo digo, bueno, ok, pobre paciente, ¿no? Bueno, la otra pregunta está vinculada a aquellos que tienen neuralgia trigeminal y se les da permanentemente pregabalina, que también sí. aumenta de peso. Y sí, la venden como neutra, no es Sí. neutra. Y también, sí, no sé si querés, Gabriela, tomar el tema. Ustedes saben más. No sé nada de neuralgia del trigémino, sé lo que me cuentan los pacientes, sé lo que leo, pero no conozco tratamientos alternativos ni... Claro. ¿Puede la carbamazepina suministrada en la infancia estimular una obesidad en la adolescencia aunque se haya discontinuado? No, si se discontinuó, yo quiero contar que el proceso de ganancia de peso es un proceso dinámico. Lo que puede llegar a ser es lo que dije antes. Como una persona engorda de dos maneras, o por hiperplasia celular o por hipertrofia celular, es decir, si puede hacer nuevas células. Y en general en la adolescencia y la niñez, la verdad que la posibilidad de hacer adipogénesis es enormemente mayor que en la adultez. Con lo cual lo que puede haber pasado es que si le dieron en la infancia, hizo una obesidad hiperplásica, predominio hiperplásica, siempre hay hipertrofia celular, pero hizo una obesidad a predominio hiperplásico y es mucho más fácil que haga un tracking, un efecto de arrastre a obesidad del adulto. Pero no es porque al dejar de usar el fármaco no es que tiene que seguir engordando, ¿se entiende? Subiendo de peso, sostener la obesidad. Se puede tratar y puede estar en buen peso. Bueno, ahora voy una compleja. En un paciente con Parkinson y obesidad, medicado con levodopa y carbidopa 250 miligramos, celergilina que presenta depresión, ¿qué antidepresivo sugiere para evitar más aumento de peso? Lo leo de nuevo. Son ustedes. Un poco complejo. Un paciente con Parkinson y obesidad, medicado con, yo verdaderamente lo leo nada más, levodopa y carbidopa 250 miligramos, que presenta depresión. ¿Qué antidepresivo sugiere para evitar más aumento de peso? Yo, si me permitís, Gaby, y celergilina también le dan a este muchacho. Quiero hacer un llamado a la sensatez. Sí. Porque hay algunas preguntas que parecen verdaderas supervisiones. Y sería un error de parte de cualquier especialista dar una respuesta sin conocer el entorno clínico, que después pueda ser llevada y tomada como que Gabriela Juffe recomienda que acá hay que hacer tal cosa, y en verdad, en situaciones clínicas muy complejas, hay que hacer un ateneo clínico sobre ese caso en particular. De manera que me parece que algunas cosas son generales, se pueden contestar de manera general, y las que son muy particulares es necesario repetir que cada situación es distinta, ¿no? Muy buena aclaración. Es muy fácil pifiarla cuando uno tira el frisbee así, sin saber quién lo va a atajar. Perfecto, muchas gracias. ¿La depresión puede ser consecuencia de la obesidad? Bueno, ya lo dijo. Sí, ida y vuelta, sin duda, perfecto. Claro. Yo creo que ese es el problema, María, ¿no, Gabriela? El problema es ese. El paciente puede tener una depresión que no tiene nada que ver con el malestar o la infelicidad corporal, como se le dice ahora, pero que ambas
patologías se retroalimentan, sí. En esta sociedad en donde entre todos armamos un ideal estético de belleza con eje en la delgadez, un ideal estético de belleza mortífero, pero no cuestionado, claro que el malestar corporal puede generar algo, depresión, claro que sí. Obvio. Sí. Acá plantean algo, naltrexona y bupropión está contraindicado, pero no se utiliza En en psicosis, psiquiatría. No, en psiquiatría no, no es verdad. De hecho, perdón, me meto, no quise hablar cuando estaba Gaby, porque la combinación Está naltrexona, contraindicado en psiquiatría por no, ahora. no, en psiquiatría no. Está contraindicado en psicosis, pero por ejemplo, fíjate un paciente con un leve síntoma depresivo, le das bupropión y la verdad que le va muy bien. De hecho, es una de las indicaciones. En un paciente obeso con síntoma leve, no una Pero gran depresión, le mejora, Gaby. Así que no, no es pero- verdad que en psiquiatría está prohibido. no, Hay no, no estudios dije en que depresión, sí. prohibido. Dije que no está autorizado todavía para su uso en psiquiatría, pero el ibuprofeno es un antidepresivo, lo Por usamos mucho. eso, sí, sí. Pero toda la asociación naltrexona-bupropión, eso es hasta donde yo lo revisé hace un tiempo, no estaba estudiado todavía o no estaba autorizado para pacientes psiquiátricos. Tal es así que, no es cosa boba, pero los visitadores no hacen propaganda de esto a los psiquiatras. ¿Sí? Pero el perfil de paciente, Gaby, el perfil de paciente, vuelvo a repetir, una obesidad, no un hiperobeso, una obesidad con un componente depresivo, la verdad que anda muy bien. Y hay trabajos, no digo que esté aprobado, pero hay trabajos que avalan con buenas escalas, trabajos bien diseñados, vuelvo a repetir, con ese perfil depresivo y con... Supongo que se va a probar, pero Claro, estamos en el camino, sí. ¿no? Sería un uso off-label, lo que se dice off-label si no tiene la indicación de, en el, ¿cómo se llama? En el prospecto, ¿no? Última preguntita, ¿la biodisponibilidad de un fármaco se ve afectada por el porcentaje de grasa corporal del individuo? Sí, Sí. sí. Es el problema de la Y obesidad. sobre todo si es liposoluble, digamos. Claro, claro que sí, es un problema. Bueno, ¿hay experiencia con Naltreva y bupropión en el auditorio? Porque la mayoría de obesos toman psicofármacos. Bueno, yo por eso les quería decir, yo tengo mucha experiencia con la combinación. Cuando tengo un paciente psiquiátrico, en general no lo decido yo, sino que en general llamo al psiquiatra para que me diga si ese paciente puede, con el resto de fármacos, psicofármacos que utilice, si puede ser candidato. Nunca decidan en un paciente psiquiátrico porque no está aprobado, por decir así, pero les digo, anda muy bien en el que tiene atracones de dulces, en el binge, con componente depresivo. Por eso digo, pero el psiquiatra es el que dice la última palabra, ¿sí? Claro, también pensar que el tratamiento de la obesidad es en general planteado desde la interdisciplina, entonces la intervención es del psicólogo, del nutricionista, del psiquiatra, de la actividad física. De alguna manera no se le puede pedir un medicamento que responda por toda la No, complejidad psicopatológica, pero es bueno saber que, bueno, tal vez la intervención de la psicología o los efectos adversos de una medicación pueden ser los efectos adversos de la medicación y no la psicopatología del paciente, que a veces por los supuesto. psicólogos, porque no estamos enterados, tal vez podemos tener una interpretación, un señalamiento o una comprensión de la problemática del paciente realmente errada si no conocemos estas conceptualizaciones. Si yo tuviera que elegir, María, un fármaco para mejorar saciedad, Sí. sin ninguna, a ver, interacción con los psicofármacos de un paciente psiquiátrico, sin duda la elección en general de mis colegas y en general en las publicaciones es sin duda la liraglutida. Hay estudios con marcadores psiquiátricos, ideación suicida, es decir, con muchas escalas que, bueno, pueden mostrar claramente que no tenés problemas. Lo que pasa que, bueno, tiene el problema del acceso. Recuerden que la Perfecto. liraglutida tiene un tema de acceso, ¿no? Si damos cierre, me gustaría que cierre el doctor.
si le No, parece. espera, un ¿O hay minuto, alguna María, pregunta? Eva por ahí trae, Ah, no sé, bien, preguntas dale. de YouTube. Sí, Eva. el canal de YouTube, una de las preguntas que hacen es ¿cuál de los fármacos tiene un mayor impacto en atracones y en la mayor ingesta de carbohidratos y grasas? ¿Querés contestar, Gabriela, por favor? Contestalo vos, a ver cómo. Yo sé que el topiramato se usa para el trastorno por atracones. Claro, pero yo no sé si preguntan eso, Gaby, no me queda claro si al revés están preguntando. Al Están revés, preguntando, están preguntando Al revés. ¿cuál el que- entendiste, Santiago? ¿Cuál baja o cuál sube? ¿Cuál No, yo sube? entendí cuál sube. Ah, ¿Cuál por sube? eso, yo entendí cuál eso. sube. ¿Trastorno por atracones? Lo que se ve más, pero me gustaría la opinión de Gabriela también, porque yo lo veo, yo no soy psiquiatra, yo lo que veo es paciente que viene medicado y que tiene un síntoma, como dice Voracidad, María, claro. y yo no sé si es simplemente el fármaco que Claro. dan, el psicofármaco, o si es producto de su psicopatología de base, el dietismo crónico. Claro. Recuerde que la restricción intermitente genera descontrol y lo que hace es una sensibilización al valor hedónico del alimento. Es decir, la restricción sensibiliza al valor hedónico del alimento. Entonces, no sabes si es el antidepresivo, el antipsicótico, o es el mal manejo de estilo de vida, en este caso del plan alimentario. Pero de todas maneras, la paroxetina es tremendo hidrato de carbono. Ganas de comer hidratos. Sí, hidratos, y lo mismo lo ves con clozapina y olanzapina. Van al hidrato, es impresionante y te dicen. Por supuesto, tenés que chequear también que no haya consumo de marihuana, porque en estos pacientes a veces no te lo cuentan. No sé si ustedes lo ven, Santiago, Gabriela, María, que a veces no te lo dicen porque lo asumen como natural. Sí. Y además del fármaco, el psicofármaco, están fumando y el impacto, el manchis es fuerte. Yo les contaba lo de la mirtazapina, que una paciente me lo tiraba por la cabeza y me dijo, escúchame, yo nunca comí un alfajor en mi vida y ahora, antes de entrar al trabajo, me compro una caja de alfajores y mientras estoy en el trabajo me los como todos. Claro, a esa mujer le tuve que sacar la mirtazapina. Claro. Y otro medicamento con el que he visto un efecto así es la trazodona, que se usa Mirá poco. vos, con Es un trazodona. antidepresivo que no se usa como antidepresivo por la sedación que produce y porque hay que tomarlo un par de veces al día. En Estados Unidos hay deliberación controlada. Pero nosotros lo usamos mucho como hipnótico, con lo cual lo usamos en dosis muy bajas, que no son las dosis antidepresivas. Y en dosis tan bajas como 25 o 50 miligramos, te dicen, sáquemelo porque estoy hecho un chancho, desde que como esto no paro de comer. Qué bárbaro, ¿no? Se lo sacamos. Pero de todas maneras, para disculpar a nuestros queridos psiquiatras y agradecerles enormemente esta jornada que, bueno, a mí me gustó, me encantó, quiero decir que de venta libre, o casi libre, hay antihistamínicos que la gente usa todo el tiempo para alergias, y van a la góndola y se lo llevan, y hay mamás y papás que dan difenhidramina, estoy diciendo bien, para que duerman los chicos en el avión o a la noche porque molestan y son llorones, y son antihistamínicos. No son antipsicóticos, pero son antihistamínicos, son anti-H1, y recuerden, la histamina a nivel central es un potente inhibidor de la ingesta. Por eso en Israel había un investigador que estaba trabajando ahora en beta-histina, que es un histaminérgico y baja de peso. Beta-histina. Lo estaba investigando para ver si agregar beta-histina para los... Claro, que se usa para el vértigo. Bueno, es un histaminérgico a nivel central, H1. Pero es un agonista. Pero los antagonistas sin duda incrementan ingesta, y no son solamente psicofármacos. La gente se olvida de que hay gente tomando antialérgico todos los días. Sí, y corticoide, y corticoide. Sí. En una de las diapos que pasé muy rápido puse el tema de la polifarmacia. Antes de acusar al psicofármaco, hay que revisar todo lo que está tomando y cuánto de lo que está tomando no es necesario y contribuye o genera el aumento de peso o la alteración metabólica. Tal cual. Cualquier cosa. Pero bueno. Bueno, ¿te parece que vamos cerrando, Mónica? Me gustaría Sí, que cómo no. cierre el doctor
Santiago, que le damos el paso, el que cierre es tuyo. el cierre es del doctor Santiago. Y después, perdón, una sola cosa. Sí. Si Eva quiere pasar algún chivo científico de las próximas actividades. Dale. Dos palabritas muy cortas. Como podemos ver en el número de asistentes que hemos llegado a un número realmente llamativo, a determinada hora empieza a bajar, así que me parece que es un buen momento que vayamos cerrando. Primero me encantó, agradezco muchísimo a la SAN, a las autoridades de la SAN por la iniciativa, me encantaron las exposiciones. Por lo que veo, Mónica y Gabriela podrían quedarse contestando preguntas hasta las 3 de la mañana con el mismo entusiasmo. Yo quiero decir solo dos cosas. Primero, que tenemos que recordar una vieja tradición de la buena medicina, que es que el especialista que lleva adelante la patología más grave es el que tiene que ser siempre consultado. Además del trabajo en equipo, si hay un cáncer y hay un oncólogo, no se toma ninguna decisión sin hablar con el oncólogo, y así sucesivamente. Si hay un paciente que tuvo 3 infartos y tiene 15 stents, todas las decisiones se toman con el cardiólogo, y a veces ese profesional es el psiquiatra y a veces es el especialista en nutrición. Lo último que quiero decir, si hay gente joven aquí, es que los médicos y las médicas solemos perder el respeto por los fármacos que nosotros mismos prescribimos. De tanto usar el sello y el recetario, perdemos de vista que esa persona que se va del consultorio se lleva una prescripción, y como decía el profe José Tesler, como la resiliencia es tan alta y la mortalidad es tan baja por estas cosas, nosotros dejamos de prestar atención a las pequeñas cosas que se van sumando y terminamos haciendo lo que hoy se llama P4, prevención cuaternaria, que es, terminamos haciendo iatrogenia, gracias a lo cual existe hoy el concepto de prevención cuaternaria, que es la prevención justamente de las acciones adversas que generamos los propios médicos por estudiar poco en general. Entonces, el último comentario es: hay que seguir estudiando mucho y aprendiendo de colegas como Mónica Katz y Gabriela Juffe. Un millón de gracias. Bueno, gracias Muchas a vos. Gracias, bueno, entonces, Gabriela, gracias a todos, gracias María. Excelente. Y Eva, ¿querés contarnos algo? No se vayan, sí, no se primero vayan. a felicitar a todos por la disertación, y realmente el trabajar en equipo interdisciplinario es fundamental en medicina, y uno tiene que poder implementarlo en los lugares en los que uno trabaja. Así que realmente muy interesante las dos exposiciones, y realmente un tema que queda abierto para otro encuentro. Así que lo que sí quiero aprovechar es para invitarlos a que nos sigan acompañando en todas las actividades científicas que venimos haciendo, y ya estando casi cerrando el año, ¿no? Prácticamente en el último mes académico. Los queremos invitar la semana próxima, el 11 y el 12, va a haber una jornada sobre transición entre lo que serían los equipos de pediatría y el equipo del adulto en lo que es enfermedades crónicas no transmisibles, cómo acompañar al adolescente para que no discontinúe sus tratamientos, que es lo que ocurre muchas veces, y eso conlleva consecuencias sobre su salud. Buenísimo. El día 17 va a haber otra jornada que es de adolescencia confinada, que es una jornada donde participan disertantes de varios países latinoamericanos, abordando la temática que está pasando con este confinamiento que venimos teniendo de bastantes meses, y qué les pasa a los adolescentes con relación a eso. Así que también va a ser multidisciplinario, con abordaje desde distintas disciplinas. Y también el 18 y 19 vamos a tener otra jornada muy interesante sobre trastornos de la conducta alimentaria, que un poco se junta con aspectos que hoy se han hablado con relación a también todo lo que impacta en obesidad y en otras alteraciones del comportamiento alimentario, también multidisciplinario. Así que esperamos que nos acompañen, que nos sigan acompañando, y les agradecemos a todos por la presencia y por estar acá, y buenas noches a todos, y hasta pronto. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación, la pasé bárbaro, y espero que sea hasta pronto. Hasta prontito. Hasta pronto. Hasta pronto, Gracias. Santiago, Gabriela. Gracias. Chao.